Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Bien, amigo, uno de los elementos a veces conflictivos en la relación de algunos grupos indígenas en la región con sus respectivos gobiernos ha sido la del respeto o no de las formas tradicionales de gobernanza que han tenido las distintas comarcas. En el caso de Panamá, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo ha conciliado el gobierno panameño las formas tradicionales de dirección de las comarcas con las propuestas de gobierno? A ver, díganos. Bueno, es interesante porque en temas democráticos, por ejemplo, la comarca Nave-Buglé tiene una legislación bastante avanzada para el continente. Ajá. Y así ha sido reconocido por otros organismos internacionales. Y allí creo que fue el ejemplo número uno, el más difícil, porque es la más extensa. Tal vez cuando hay muchos actores... La más poblada. Sí, y tenemos a tener mucha más beligerancia. Eso lo respetamos y lo aceptamos y entendimos que su forma de ser y su tradición tenía que tener un matrimonio con nuestra legislación nacional. Claro. Por eso se llevó a cabo un proceso de un año entero, del cual hemos conversado bastante. Ese proceso nos sirvió para replicar en todas las demás comarcas y territorios que tenían autoridades que habían perdido vigencia y que no se había llevado a cabo el proceso. Obviamente, esto involucra recursos, esto involucra voluntad política, que era lo que no se tenía. Claro. Nosotros iniciamos en comarca Nave-Buglé y nos fue muy bien. Tuvimos como resultado 2 mujeres, además, cacica y presidenta del Congreso. Pero eso no es coincidencia. Siempre se ha pensado que en las comarcas el machismo es puro y duro, sin embargo las mujeres salen adelante en las elecciones. Las mujeres en la comarca Nave-Buglé fueron... son muy protagónicas, ¿no? El mejor ejemplo de respeto a la democracia y deseos genuinos de desarrollo de sus territorios, porque la mujer ve el desarrollo muy ligado a sus hijos, al futuro de sus hijos. Y entendimos muy bien que involucrarlas era blindarnos y blindar el proceso de cualquier manipulación o de cualquier conflicto. Ellas lo supieron hacer, fueron estoicas y además muy valientes. Pero ¿por qué le digo que no es una coincidencia que tengamos 2 mujeres liderando? Porque si no se les brinda el espacio de participación, no hubiésemos tenido tanta participación femenina. Y lo logramos. Las 2 personas, las lideresas que llevan, la cacica Elena y Juliana Santiago como presidenta del Congreso, son muy buenas, han llevado una labor muy eficiente con el Ministerio de Gobierno y con el Gobierno Nacional y con su población. Segundo, fuimos a la comarca Emberá-Huonán. Allí también hicimos elecciones. La frontera de Darín con Colombia. Sí. Ellos tienen un método un poco distinto porque nuevamente ellos se rigen por sus propias tradiciones siempre y cuando las mismas no tengan un conflicto con nuestra Constitución. Claro. Allí se aplica lo que se llama la fila india. ¿Ah, sí? Y el conteo ¿En qué mismo, consiste? Bueno, que cada candidato se para uno al votante. lado de otro y la fila que más personas tenga es el candidato que gana. Qué bien. Ahí no hay espacio para la cédula falsificada. Bueno, es muy importante, nuevamente, que se haga ese matrimonio entre su cultura y nuestras reglas democráticas. Tuvimos a la Defensoría del Pueblo como observador y se fueron llevando a cabo mecanismos con organismos internacionales que nos permitieran que fuesen transparentes y que fueran bajo una metodología, respetando su tradición. También se llevaron a cabo elecciones en el territorio del Alto Bayano, que es una tierra colectiva, y muy recientemente... Casi siempre ha habido conflicto ahí en el Alto Bayano, ¿no? Con los latinos y con los indígenas por problemas de tierra. Bueno, me gustaría decir que el Alto Bayano es pequeño, pero tiene mucha diversidad. Okay. Tenemos la participación de aquellos muchos de provincias centrales que practican la ganadería. Tenemos también, obviamente, los mismos santeños, locales, ¿no? Los santeños, sí. y también de los mismos tierra en verano. Claro. También tenemos muy cerca a Madugandí, que son gunas. Claro, son gunas. Exacto. Esa sería la tercera.
Y la cuarta que vamos a llevar a cabo, que recientemente hemos aprobado como Ministerio de Gobierno, porque nuevamente requiere recursos y voluntad política para organizarla, es la que se va a llevar a cabo en territorio Huenay. Entonces, nosotros sabemos que el empoderamiento de los mismos es importante para que exista una organización y un desarrollo en las comarcas. Y esto no lo dice solamente el presidente Cortizo, estos son lineamientos internacionales de una nueva gobernanza global a los cuales nos hemos adherido y respetamos. En este periodo de tiempo, ¿cómo a cuánto asciende la inversión económica que el gobierno ha destinado a este sector de la población? Yo no pudiese darle un número específico, porque recuerde que es un trabajo holístico con todas las instituciones. Sin embargo, vale la pena hacer el recuento, porque el impacto de los números puede mostrar a la población cómo nos hemos enfocado en tratar de ser más equitativos. Nuestro país es muy desigual y nos conviene a todos que todos progresemos de la misma manera en temas de gobernabilidad. Y el mejor ejemplo es los eventos que hemos visto. A todos nos conviene tener alta educación. La educación es importante en la seguridad nacional de un país y el respeto y mantener la democracia. Claro. Entonces, aquellos que pudiesen decir que nos volcamos mucho en comarca o que yo creo que es... Bueno, y hay una deuda histórica con los indígenas, ¿verdad? Es una deuda histórica y es el interés de todos. Claro. Que nuestro país crezca de la misma forma, de una manera igual y que podamos todos ser beneficiarios de ese desarrollo. Ministra, definitivamente que es tremendamente significativa la atención que el gobierno ha dispensado a las comarcas indígenas, en términos económicos, en términos institucionales, ¿verdad? A través de esas puertas abiertas que el gobierno panameño ha tenido en los diálogos directos con... Sin embargo, nosotros en el mes de julio hemos tenido una situación conflictiva donde precisamente los indígenas tuvieron una posición beligerante. ¿Cómo enfoca usted esto? ¿Qué explicación le da usted a esta situación? Yo creo que, nuevamente, hay que verlo bajo un contexto global. Cuando hablo de global no solo me refiero al mundo, me refiero a nuestra globalidad. Claro. Es decir, definitivamente veníamos de una pandemia. Nuestro país aún así, con el esfuerzo del presidente, mantuvo una paz social. Comparado con otros territorios del continente, sí. Nuestros vecinos tal vez no se dieron en las mismas situaciones. Nosotros entendíamos también que el impacto de la guerra en Ucrania traía tal vez demandas que eran justas en nuestra población. Y voy a hacer el énfasis en justas, porque eran demandas que en su mayoría eran demandas justas, pero existían ciertos trazos de manipulación o de mala información al momento de llevar a cabo las protestas y las acciones que se llevaron en la comarca Nave Bugle, específicamente, que es el territorio que nos correspondió como equipo tratar y ver. Y le voy a poner un ejemplo muy específico. Recuerdo que cuando iniciamos las negociaciones, el tema del combustible era el número uno, la prioridad número uno para la comarca, para los que estaban negociando con nosotros. Cuando se logró un precio aceptable, quedó un vacío y quedó una duda interesante. Porque ya fue el primer acuerdo, casi 3.30 creo que fue al que llegaron. Se dio un acuerdo, pero el punto que quería decirle es que ellos estaban peleando por algo que no les iba a beneficiar directamente, pero no lo entendían así. Cuando hablo de la mala información, o tal vez de probablemente existían trazos políticos, me refiero específicamente a ese ejemplo. ¿Qué sucede? En la comarca, el 90% de sus habitantes usa el transporte colectivo. El gobierno nacional ya había incidido en la gasolina, bueno, en los precios de la gasolina a aquellos que tenían su transporte colectivo. Claro. Estábamos discutiendo temas de transporte privado, más que todo de los privados. ¿Y cuántos amigos de la comarca tienen autos particulares? Más que todo, que tengan o no por su cultura, claro, es el uso del transporte colectivo. ¿Cómo iba a incidir esa lucha de ellos en su beneficio?
y realmente sentimos que era para nosotros importante como gobierno nacional hacer docencia. Y empezamos a buscar alternativas. ¿Y cuáles eran las alternativas? Ok, vamos a conversar con todos los dueños de transporte, porque los conocemos, están registrados. Claro. Y les vamos de la misma manera que les dimos un bono en combustible, les vamos a dar un bono para que eso incida directamente en el precio. Porque los precios eran exuberantes y habían aumentado con la excusa de que teníamos altos precios de la gasolina. Y para nosotros era importante ofrecer ese apoyo, era un bono de $100. Luego fue manipulado políticamente. Se dijo que estuvimos ofreciéndole dinero a ellos, cuando nunca fue así. Nuestro interés siempre fue genuino, de trasladar la lucha de ellos, del pueblo indígena, de la comarca Nave-Buglé, a su beneficio y no solo el beneficio de otros, entendiendo que el territorio es distinto en manera cultural, puede usar el transporte colectivo, claro, y también en temas de crecimiento del desarrollo. Entonces hubo ahí algo de manipulación politiquera de algunos factores externos que nada tenían que ver con el problema de los amigos indígenas. Voy a hacer el énfasis de que eran demandas justas. Sin embargo, el caso específico que le doy le habla un poco de la posible manipulación, pero el pueblo noble es muy sabio. Okay. Y lo entendió muy bien. Entiendo que usted hizo parte de las conversaciones directas con ellos. Una madrugada nos enteramos que andaba el presidente por allá también. Así es, porque el presidente entendía muy bien, nuevamente, la diversidad y el contexto con el que se tendría que tratar cada problema. Siendo así, y el tema del combustible, habiendo sido un acuerdo, entendieron que su prioridad número uno, en base a sus necesidades, era la canasta básica. ¿Cree usted, ministra, que después de este ejercicio que ha tenido el gobierno panameño en el mes de julio de este año, el diálogo y el consenso queden grabados en la memoria de este país como un método aceptable para resolver problemas de este tipo? Yo creo que el presidente, cuando le hablo del ADN de nuestro gobierno, ha sido impreso ya en la memoria de nuestra población. Nosotros entendemos que también nosotros somos un país que se ha caracterizado por lo mismo. No tendríamos la moral de hablar de diálogo a nivel global si nosotros no lo practicamos internamente. Así llegamos a los tratados Torrijos-Carter, ¿no? Por supuesto, y con mucho orgullo, porque fue la hazaña diplomática, yo creo que más grande de la región, y perdone que sea tan nacionalista. Sin embargo, es parte de nuestra historia, de nuestro ADN y de nuestra forma de gobernar. Una forma de gobernar del presidente, el vicepresidente, muy apegada a la población y a sus necesidades. Las giras de trabajo son el mejor ejemplo de lo mismo, donde se entregan beneficios a la población del terreno, del territorio, y donde la población puede palpar esa relación y ese contacto con el gobierno nacional. Después de los sucesos del mes de julio, han habido otra vez encuentros, conversaciones con los indígenas. ¿Cómo valoran ellos la actitud del gobierno hacia la comarca? Esa pregunta es importante, porque nuestro encuentro y nuestra relación con ellos no termina. Claro. Nunca estuvimos en una distancia y no se va a mantener así. Nosotros mantenemos constante comunicación con los líderes que fueron parte de este proceso, entendemos sus necesidades y además los hemos hecho partícipes de la solución, que es otra característica del presidente. Eso es importante. Mire, cosas muy pequeñas que parecen que fueron un logro de la comarca. Se preguntaba, pero este tema del pollo y de la patita, bueno, pero es que nuevamente tendremos que tomar en cuenta el tema de la tuna, ministra, en base a su alimentación y su cultura. Claro. Y muchos de los logros a nivel nacional, y le pongo el caso de la huira también. Es que son ejemplos importantes porque fuimos parte de eso. Que corresponden a ellos, a sus características. ¿De dónde salió la inclusión de la huira en el tema del combustible, del subsidio? Bueno, porque cuando lograron el subsidio a los autos particulares, nos dijeron, y la huira también. Es su instrumento de trabajo. Exacto, y no estaba incluido, y fue parte de la inclusión. Y ellos fueron los mayores beneficiarios y también los que lograron un logro, hicieron un logro para el país entero. Yo creo que claro, la comunicación, la participación constante de ellos es ejemplo de la incidencia que tenemos, las 9 agrodistribuidoras que vamos a tener listas. Este año el compromiso es 5 y 4 para el
la primera mitad del año 2023. Podemos decir entonces que este gobierno ha dado el espacio que le corresponde a los indígenas para intervenir en los problemas nacionales. Por supuesto, los mismos sin son necesidad de chocar, sin necesidad de reprimir. parte de la... Se dijo mucho también que el gobierno quería dividir a las alianzas. Muy por el contrario, el presidente el 14 de julio llamó a un diálogo nacional donde todos tenían que estar incluidos. Sin embargo, esa primera parte fue rechazada, ¿no? Después la vida y la práctica dijo, es un solo diálogo. realmente no fue rechazada. Se hizo una labor de acogerlos a todos juntos. Cuando fuimos a San Félix, el propósito número 1 del presidente era traer a la comarca Navebuglé también al diálogo. Nunca fue dividirlo. Cuando se entablaron 2 mesas, tal vez se quiso pensar, pero nunca fue ese el objetivo. El objetivo fue el objetivo final que logramos, y era traerlos todos juntos. Y ahí el papel de la iglesia. En sus particularidades, el papel de la iglesia fue crucial desde el día 1, Claro. porque en San Félix también estuvo la iglesia. Y fue un elemento unificador, Eso es importante. En San Félix también estuvo la iglesia. por supuesto. En San Félix estuvo la iglesia por primera vez. Y entendimos que la iglesia era ese elemento unificador que iba a traer a todos los bastiones de lucha juntos en una sola mesa. Y desde el día 1 fue esa la intención del presidente. Interesante conversación con Yanaína Tehuani Mencomo sobre las comarcas indígenas. Vamos a un corte y estamos de vuelta para la parte final de esta conversación. Gracias. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas.